Estás escuchando Vivir Rodando. Es una película que lo mismo es del año 43, que del año 95, que del año 1902. Pero bueno, para presentar esta película tenemos, como decía, un especialista que es Javier Marías, uno de los escritores de mayor talento, no solo de su generación, sino de muchas generaciones. Quizá muchos de vosotros habéis leído Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí, y es el que yo le voy a decir que por qué La vida y la muerte del coronel Billing, Javier, es una de las películas de tu vida. Pues la verdad es que no es fácil contestar esa respuesta precisamente por lo compleja que es la película. Y evidentemente esa es la razón por la cual realmente puedo decir que es una de mis 20, 25 películas favoritas o 30 o algo así, ¿no? Y es una película que trata de muchas cosas. Uno de los problemas para un crítico, yo me imagino, es ver por dónde enfoca esa película, qué diablos quiere decir esta película. La segunda persona que estáis escuchando en el programa Qué grande es el cine ya no está entre nosotros. Es Javier Marías, uno de los novelistas españoles más exitosos y respetados, tanto a nivel nacional como internacional, además de un prestigioso traductor y académico. El día de la noticia de su fallecimiento se glosó su vida, obra y polémicas, que las tuvo, principalmente ya que como columnista estaba expuesto a ello. Los profesionales y aficionados al cine intentaron relacionarlo con este arte, como siempre que pasa cuando un artista ajeno a esta disciplina muere, quizá recordando las adaptaciones cinematográficas de sus libros, alguna experiencia como guionista-productor o incluso alguna incursión en la dirección. Con Marías era complicado, era un gran aficionado al cine, como se sabe, se ha leído y vamos a ver en este vídeo rodando. Pero más allá de la adaptación al cine de sus obras Todas las almas y Mientras ellas duermen, y su participación como co-guionista en El desastre de Anual de su primo Ricardo Franco, poco más hay que rascar en una participación directa en el mundo del cine. Y eso que curiosamente la excelencia cinematográfica rodeaba a Javier Marías. Nacido en una familia de intelectuales republicanos, era nada más y nada menos que hermano del crítico Miguel Marías, sobrino de Jesús Franco y primo de Ricardo Franco, por no añadir que era hijo del filósofo Julián Marías y de la escritora Dolores Franco, con lo cual el cine, su análisis, creación y ejecución no le eran nada ajenos. ¿Pero no había nada más entre Marías y el cine? Claro que lo hubo. Una relación entre una novela y una película, entre un prestigioso autor, un mítico productor y una entonces prometedora cineasta. Una relación polémica y tóxica, o un batacazo sonado, como escribiría Miguel Marías en un libro que mencionaré más adelante. Pero también un duelo entre dos poderosos iconos de la cultura española, y sobre todo, una interesante reflexión sobre la relación entre literatura y cine, sus límites o si debería tenerlos. Cine, literatura, egos, diferentes miradas artísticas y profesionales y algún momento de algo de vergüenza ajena. Si uno ve los títulos de crédito de la película El último viaje de Robert Rylance, de 1996 y segundo largo de la directora Gracia Querejeta, observa cómo un tren está haciendo su recorrido por las vías mientras suena la excelente música compuesta por Ángel Illarramendi para la película. Mientras salen los nombres del apartado técnico, aparecen los de los guionistas, Elías y Gracia Querejeta, porque El último viaje de Robert Rylance es una producción de Elías Querejeta, el mítico productor vasco. Si ha sido absurdo hablar del trabajo de Javier Marías por lo conocido que es, ¿qué decir de la decisiva labor del productor con el cine español, en especial con su trabajo con Carlos Saura o Víctor Erice? Tras esta aparición de los guionistas en los títulos de crédito iniciales, que puede sorprender algo que la labor de los guionistas aparezca a la mitad y no al final como suele ser habitual, podemos leer lo siguiente: una adaptación libre de la novela Todas las almas de Javier Marías. El término adaptación libre no es nuevo, aunque sorprende algo que aparezca de manera tan clara en los títulos de crédito. Porque una adaptación puede ser más o menos fiel a la novela que adapta, puede seguir paso a paso el libro que quiere poner en imágenes, o simplemente recoger un cierto espíritu de lo que quiere adaptar, o por lo menos es lo que uno piensa. Hemos visto cientos de casos donde los productores o directores se han visto obligados, o han considerado que era lo mejor,
a comprar los derechos de algún libro simplemente para cubrirse las espaldas, porque la película que estaban haciendo tenía o podía tener un mínimo parecido con algún libro, y aunque ese material fuera casi desconocido para el público, comprar los derechos de su adaptación por si acaso y así evitar una posible demanda. Quien no conozca el caso y viera por primera vez El último viaje de Robert Rylance, cuando apareciera eso de adaptación libre, le debería sonar algún tipo de alarma, y acertaría. Porque la adaptación sería libre, pero lo que no sería es ni tranquila ni pacífica. Quizás su escritura sí lo fuera, pero no lo que vino después. Porque como algunos ya sabéis, a Javier Marías no le gustó El último viaje de Robert Rylance, ni como adaptación de su novela, que aborreció, ni como película. Marías no va a ser el primer autor que denosta una adaptación de una novela suya al cine. Es más, se podría decir que es lo habitual, curiosamente cuando el autor no ha participado en la película, generalmente en labores de producción ni de guión. Aquí llega la famosa e inacabable discusión sobre qué se puede o debe hacer cuando se adapta una novela al cine. Uno no puede comprender que el autor no entienda que cine y literatura son dos mundos distintos, que cuando uno ve una película no está viendo un libro. Y por otro lado, uno no puede dejar de pensar que si un cineasta compra los derechos de un libro, es por algo, porque algo en ese libro debe estar en la película. Como podéis adivinar, Javier Marías no tuvo ningún tipo de participación en la película. Cuando Javier Marías vio finalmente la película el 14 de octubre de 1996, no le gustó lo que vio, definiendo la adaptación más como loca que como libre. O por lo menos es lo que pensó cuando estaba viendo El último viaje de Robert Rylance. Marías, popular columnista del País durante muchos años, escribió el 3 de noviembre de 1996 hoy una famosa columna titulada El novelista va al cine, donde criticaba tanto El último viaje de Robert Rylance como a Elías y Gracia Querejeta. Esto dio pie a una serie de réplicas y contrarréplicas desde las páginas del diario El País. 4 columnas que se mencionarán en este programa y que dieron pie a una especie de correspondencia entre autor, directora y productor. Las 4 columnas son El novelista va al cine, escrita por Javier Marías y publicada el 3 de noviembre de 1996. Algunas precisiones sobre El último viaje de Robert Rylance, escrita por Elías Querejeta y publicada el 10 de noviembre de 1996. A Marías, escrita por Gracia Querejeta y publicada el 10 de noviembre de 1996. Y finalmente, El novelista se sale del cine, escrita por Javier Marías y publicada el 17 de noviembre de 1996. Columnas donde de manera a veces inteligente, a veces cruel o a veces narcisista, columnas donde de manera a veces inteligente, a veces cruel, a veces despectiva o a veces narcisista, se intercambiaban pullas, se daban versiones de lo que había pasado, o se menospreciaba el trabajo o la capacidad del otro. Unos textos que harían frotarse los ojos y las manos de una élite intelectual a los que les encantan esta lucha de fobias y egos, pero que solo pueden disfrutarlas en privado, cotilleando y dando puñaladas por la espalda. Y esta vez era a plena luz del día, para que no solo la élite pudiera disfrutarlo, también el pueblo llano. Generalmente en este asunto se suele quedar olvidada, o mejor dicho arrinconada, a la tercera parte de toda esta historia, a la cineasta Gracia Querejeta. Algo injusto porque es la que puso en imágenes el objeto de la discordia. Aunque el machismo no tiene mucho que ver en esto, y sin más la magnitud de los otros dos protagonistas, y quizá también su cierta juventud en comparación con Elías y Javier, ya que en ese momento ella tenía 34 años. Pero tanto en la coescritura del guión como a la dirección de la película, como en su columna de réplica en El País, demostró que no era una invitada de piedra en esta historia, porque era nada más y nada menos que la directora. Gracia Querejeta no era una novata, había realizado varios cortos y El último viaje de Robert Rylance era su segundo largometraje, tras su debut con Una estación de paso, una película que recibió el premio especial del jurado en el Festival de Valladolid y que la vieron, según el ICA, unos 26.000 espectadores más o menos. El último viaje de Robert Rylance podría estar dentro de ese cine español de los 90 que aunó un cierto éxito de crítica con éxito de público. Una corriente donde directores como Alex de la Iglesia, Julio Medem, Alejandro Amenábar, Iciar Bollain o Enrique Urbizu, entre otros muchos, contribuyeron con su talento, audacia y arrojo. Una corriente en la que por justicia deberíamos incluir a Gracia Querejeta. Y El último viaje de Robert Rylance habría que incluirlo en esa época donde casi todo el cine español interesaba a mucha gente. Pero, ¿realmente El último viaje de Robert Rylance y Todas las almas se parecen tan poco? Si uno ve la película y lee la novela casi seguidas, la respuesta no puede ser más clara. Sí, novela y película no se parecen en casi nada. Y ahora veremos si es en absolutamente nada. Antes de entrar en parecidos o semejanzas, recordar,
y perdón por la insistencia machacona, que literatura y cine son mundos y lenguajes distintos. Con lo cual habría que hablar de argumentos o personajes similares o no, pero siempre teniendo en la cabeza lo distintos que son los dos mundos. Todas las almas es una novela de 1989 que narra las experiencias de un profesor español cuando ejerce de docente en la Universidad de Oxford durante 2 años. Marías se basó en sus propias experiencias como profesor en Oxford. La novela, ejemplarmente escrita, con una fabulosa descripción de ambientes y personajes, es un libro corto, apenas 270 páginas, o que por lo menos hace corto, gracias al talento de Marías. La trama de la novela no tiene apenas sobresaltos, ni giros, ni dramatismos de más. Es más, la sencillez de la trama, más el talento con las palabras de Marías, es lo que la hacen interesante. Como he dicho, la novela narra las experiencias como profesor en Oxford de un español, que podría venir a ser un trasunto del propio Javier Marías. Y como también se ha dicho antes, Todas las almas no tiene una trama especialmente definida. Una relación adúltera de este profesor español, sus relaciones con otros miembros de Oxford, especialmente con Cromer Blake, su único amigo allí, y Toby Rylands, sus experiencias comprando librerías de viejo, pero sobre todo, lo más interesante es la recreación que hace Marías del ambiente de Oxford. Queda para el recuerdo cómo, con mucha maestría y sentido del humor, recrea el protocolo que llaman las High Tables, cenas casi rituales del profesorado y alumnado de Oxford. Porque, al revés de lo que podía pensar Javier Marías, e incluso Gracia y Elías Querejeta, Todas las almas tiene una película dentro de ella. La película hispano-británica, producida por Elías Querejeta y Buxton Films, El último viaje de Robert Rylands, empieza con la llegada de un español a Oxford para dar clases, lo cual es casi el gran único parecido con el libro de Marías. Este español, interpretado por Gary Piquer, es recibido por el también profesor y amigo suyo Cromer Blake, y se quedará a vivir en la casa de la hermana en la que también vive su hija, 2 personajes inexistentes en la novela. En la película el español, que es el narrador y absoluto protagonista de Todas las almas, da un paso atrás y se convierte en un secundario con peso, pero secundario al fin y al cabo. El protagonismo recae en el trío formado por Cromer Blake, su hermana Jill y un veterano profesor llamado Robert Rylands, no Toby sino Robert, un personaje que tiene poco que ver con el de Todas las almas, y cuyo cambio de nombre será un motivo más, aunque menor, de la polémica Marías Querejeta. Mientras que Todas las almas no tiene exactamente una trama, sino que acompañamos a este profesor por su periplo en Oxford y sus pensamientos, El último viaje de Robert Rylands sí que abre al principio una especie de trama con visos de misterio, ya que la película se narra a través del interrogatorio que se le hace al personaje de Robert Rylands en una comisaría. Vayamos a los parecidos o no entre novela y película, que son escasos, aunque no del todo nulos. Tenemos Oxford y más o menos una recreación de su ambiente. Tenemos a un Cromer Blake que, como en la novela, tiene una enfermedad terminal y que acaba siendo el eje de la película. Y tenemos a un Robert Rylands o Toby Rylands que en la novela es un personaje secundario y en la película es casi un protagonista. El español tiene una relación sentimental que ni es adúltera ni es con una profesora de Oxford, sino que es con la hermana de Cromer Blake, Jill, y que no se materializa hasta el final de la película. En resumen, que Todas las almas y El último viaje de Robert Rylands no se parecen en nada, ni argumentalmente ni casi en espíritu. Como he dicho antes, no es ni la primera vez ni la última que esto sucede en la historia del cine y la literatura. Es más, uno ha visto adaptaciones mucho más infieles que esta. Pero vayamos a una parte clave de toda esta historia, avisando, obviamente, que este programa va a desvelar claves argumentales de la película. En El último viaje de Robert Rylands es importante la relación sentimental que habían mantenido Cromer Blake y Robert Rylands. Rylands, en la película, es un personaje que vuelve a Oxford tras algunos años de ausencia, donde se reencuentra con su antiguo amante, y donde el resentimiento se palpa entre los personajes, especialmente en Cromer Blake. Al final, hay una suerte de reconciliación, y Rylands cuida a Cromer Blake en su enfermedad, el cual le pide que lo mate para evitar el sufrimiento de su enfermedad terminal. Rylands así lo hace, y de ahí el interrogatorio con el que empieza la película. Para rizar un poco más el rizo, Rylands había tenido una relación sentimental con la hermana de Cromer Blake, Jill, de la cual había salido la hija antes mencionada. Por supuesto, nada de esto está en la novela ni por asomo, aunque en Todas las almas, Cromer Blake sí es homosexual. La relación entre Cromer Blake y Rylands es tan clave que es con lo que inició Javier Marías su famosa columna El novelista va al cine. Del columnismo de Marías y del columnismo en general se hablará más adelante, pero seas fan o no del escritor, ya conocerás algunas de las características que tenía para bien o para mal el madrileño. En la columna El novelista va al cine,
Marías narra una reunión entre Gracia y Elías Querejeta para acometer la adaptación de Todas las almas al cine. Marías utilizará, para nombrarlos, en vez de los nombres de Elías y Gracia Querejeta, las letras Q y Q, en ese ingenio tan típico y tan tópico de los columnistas españoles. En la narración de esta reunión, Marías reconoce que no creía que esa ni ninguna otra obra suya reciente fueran adecuadas para su traslación a la pantalla, aunque los Querejeta se mostraron, según el escritor, confiados, entusiastas y aún zalameros. En lo que queda del párrafo, Marías cuenta cómo Elías Querejeta le pregunta si entre Cromer Blake y Rylance ha habido alguna relación sentimental, a lo que el escritor responde que no hay nada de eso, ni la menor insinuación. Tras la insistencia de Querejeta, habló de que era una relación de maestro y alumno, paterno-filial a lo sumo, nada más. Pero ¿realmente no hay ninguna insinuación en Todas las almas de una relación homosexual entre estos dos personajes? No, no la hay. Además, si el autor dice que en ningún momento era su intención, es que no puede haberla. Otra cosa es que pase algo que es fantástico en la creación, la interpretación del lector o espectador, el que recibe esa creación. Muchos lectores, espectadores, consumidores ven cosas en una obra que al creador ni se le había pasado por la cabeza poner en su creación. Estas interpretaciones del público, la crítica u otros profesionales suelen poner de los nervios a los creadores, pero en realidad es uno de sus principales atractivos, porque la obra en cuestión de repente adquiere 2, 3 o 4 personalidades o vidas de las que ya tenía. Es cierto que en Todas las almas no hay ni un atisbo de esa relación amorosa, pero en un momento, cuando Toby Rylance está hablando de Cromer Blake, se puede atisbar algo de amor en sus palabras. Pero quizás aquí juega una interpretación muy libre de las palabras, un exceso de imaginación, y que si uno tiene la película muy presente, la confusión entre los mundos de cine y literatura le juega una mala pasada. Y siempre recordando que Rylance, en la novela, es un personaje más, un secundario. Pero no está mal tirado, por parte de Elías y Gracia Querejeta, esta relación romántica, que acaba siendo lo que tiene mayor y mejor peso dramático en la película. Más discutible es esa relación que Rylance tuvo con Jill, la hermana de Cromer Blake, y de la que surge esa hija. Seguramente en un intento de crear una especie de triángulo entre Cromer Blake, Rylance y Jill, como las carambolas de billar que aparecen tanto en la película como en el póster de la misma. Y que, por cierto, tampoco aparecen en el libro. Un trío que además podría ser un cuarteto si añadimos ese personaje del español. En este intercambio de columnas publicadas por El País, podría quedar algo oculta la columna Marías, escrita por Gracia Querejeta y publicada ese 10 de noviembre del 96. Oculta, como ya he mencionado, por la magnitud de Elías Querejeta y Javier Marías. Pero está claro que Gracia Querejeta no se achantó, escribió una columna larga y sin cortarse sobre la reacción de Marías. Y como todos los textos que se manejan en este programa, aquí es un escrito tan interesante como en partes discutible. Y como todos, es la visión de una persona de algo que pasó, o de la opinión sobre algo, no de la realidad. Respecto a esta relación homosexual y a su interpretación en la novela, Gracia Querejeta escribe esto en la columna titulada A Marías. Abro comillas. Si en los nombres no hemos acertado, ¿qué decir de la relación establecida entre Cromer Blake, Alfred y Rylance, Robert? El hecho de que los hayamos convertido en amantes parece que además de molestarle, le ofende. Lo que a mí me parece natural, una relación amorosa entre dos hombres, a usted parece que le resulta cuanto menos peligroso. Peligroso hasta el punto de manifestar que jamás permitirá que ninguna otra obra suya sea de nuevo adaptada al cine por temor a que conviertan a sus personajes en pedófilos o incestuosos. Debo entender que para usted es lo mismo acostarse con un crío, cometer incesto o que dos personas adultas del mismo sexo mantengan libremente relaciones sexuales. Respeto, señor Marías, cualquiera que sea su ética, moral o personal. Pero nunca hubiera pensado que este asunto, el de la homosexualidad, adquiriera para usted tintes de escándalo. Cierro comillas. Gracia desliza, de manera poco sutil, una cierta homofobia de Marías en su reacción al ver En el último viaje de Robert Rylance. En Todas las almas, novela de 1989, no hay ningún rasgo homofóbico. También es verdad que, como señala Marías, en la novela la homosexualidad es algo anecdótico. Estamos hablando de 1989. Aunque ahora todos nos creemos muy modernos, la homofobia y los chistecitos sobre gays campaban a sus anchas siempre que se hablaba de homosexualidad. Que por cierto, ahora parece que ha vuelto ese repunte de homofobia, pero no estamos ni en los 80 ni en los 90. Con lo cual pensar o insinuar que a Marías le indignó ver una relación homosexual en la adaptación a su novela es algo muy cogido con pinzas. Lo que realmente le pudo molestar fue la creación de un tipo de relación que no existía en su novela.
En el párrafo final del Novelista va al cine, Marías intenta hacer un símil de lo que pasaría con futuras adaptaciones de obras suyas, como Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí, metiendo temas, con torpeza o no, como el incesto o la pedofilia. Algo aprovechado por Gracia Querejeta en Marías para responderle. Es mejor no hacer mucho caso de esta parte, porque uno podría meterse en callejones sin salida, además que es una parte más bien poco interesante y no muy acertada por parte de los que lo escribieron. En El Novelista va al cine, Marías hace un análisis de la película, tanto de su visión como espectador como de autor adaptado. También hay acusaciones sobre si tuvo o no acceso al guión de la película, o incluso a la visión del largometraje antes de su estreno, acusaciones que serían rebatidas en la más sobria columna de Elías Querejeta, algunas precisiones sobre el último viaje de Robert Rylance. Si nos centramos en ese análisis que hace Marías, y sobre todo si intentamos arrinconar ironías y genialidades propias del columnismo español, encontramos una acertada visión de la película. Tenemos el cambio de personalidad de Rylance en la película, que de una especie de hombre sabio pasa, según Marías, a ser un tipo insoportable y borde que se pasa hora y media soltando impertinencias. Es obvio que los Querejeta intentaron hacer un tipo magnético, el clásico personaje que acaba conquistando a todo el mundo, a pesar de ser, como bien dice Marías, un borde, cuando no, añado yo, un auténtico imbécil. Un tipo de personaje del que hay ejemplos gloriosos en la historia del cine, y que a los Querejeta les sale medias. Les gusta tanto el personaje que lo hicieron la piedra angular de la historia y le dieron el título de la película, aunque se pareciera más bien poco al de Todas las almas. Por cierto, el cambio de nombre de Toby a Robert es porque a Gracia Querejeta, Toby le sonaba a nombre de perro. En este breve análisis que hace Marías de la película, uno puede llevarse una sorpresa. Porque no es un ataque continuo al último viaje de Robert Rylance, y en eso hay que reconocer la honestidad de Marías, que también habla de las cosas que le gustaron del largometraje. El trabajo de Ben Cross como Cormac Blake alaba la música, que califica de excelente, y la fotografía, aunque no nombra a ninguno de sus artífices, y atención, habla bien de la dirección de Gracia Querejeta, de la que dice que es mucho mejor que el guión. ¿Puede que a Marías en el fondo, muy en el fondo, le gustara el último viaje de Robert Rylance? Esto parece difícil, aunque lo que sí parece es que no le pareció la peor película de la historia. Al final, el escritor madrileño hace una definición bastante ajustada de la película. A veces, tuve la impresión de estar viendo una serie televisiva de la BBC, cuidada, decorosa, academicista, sin atrevimiento ni inspiración. Y por supuesto, Marías habla de lo que no le gusta de la película, que es mucho. Como se ha dicho, habla de ese cambio de personalidad de Rylance, al que define en la película como un tipo insoportable y borde que se pasa hora y media soltando impertinencias sin cuento en el mismo tono y con el mismo gesto. Habla de la relación entre Rylance y Jill, y de esa hija que tienen, y de la puntería de Rylance de haber dejado embarazada a Jill, frase que aprovechará Elías Querejeta para acusar de machismo a Marías, una de esas losas que siempre le cayó al escritor. Marías también critica el exceso de travelings que no logran, según él, el objetivo de emocionar. Un comentario que se podría considerar medio técnico y que aprovechará Gracia Querejeta para criticar en su texto a Marías, diciéndole al escritor, abro comillas, me parece que usted tiene una cierta confusión entre qué es un traveling, una panorámica y un plano rodado con Steadicam. Por lo demás, le juro que no me veo, ni en mi peor pesadilla, pensando para mí misma, gritándole a mi equipo, venga chicos, vamos a colocar la vía, a ver si emocionamos un poco a Marías. Cierro comillas. Otra de sus críticas es la ausencia de humor e ironía que sí están en Todas las almas, y también critica que sus diálogos son a veces inverosímiles. Y como he dicho, nos quedamos con esa opinión general de Marías sobre la película, que era cuidada, decorosa, academicista, sin atrevimiento ni inspiración. El último párrafo de su columna lo dedica a la mirada como autor de la fuente original. Eso sí, antes reconoce que los críticos españoles han encontrado la película estupenda y el guión perfecto, algo sobre lo cual también se podría discutir. En ese último párrafo explica Marías que la película tiene muy poco de la letra y nada del espíritu de Todas las almas, añadiendo un nuevo tirón de orejas. Abro comillas. Yo, por otra parte, estaba convencido de que los artistas trataban bien a sus fuentes de inspiración. Cierro comillas. Y acabo dudando que permita que otras obras suyas fueran adaptadas al cine. Algo que casi cumplió casi al pie de la letra. Y aquí volvemos al tema de este programa. ¿Qué es ese buen trato a la fuente de inspiración? ¿En qué cantidad debe ser fiel el inspirado por el inspirador? ¿Y cómo era el Javier Marías amante del cine? Lo primero que hay que decir es que lo era y mucho. Ahora nos parece muy normal que autores de prestigio no solo sean grandes aficionados al cine, sino que casi equiparen su arte, la literatura, con el cine.
pero durante un tiempo el cine fue mirado por encima del hombro por artistas que se consideraban superiores a un arte popular y en el fondo, según ellos, vulgar. Artistas que podían ser pintores, escultores y, por supuesto, escritores. Estaba claro que al hermano de Miguel Marías, al primo de Ricardo Franco y al sobrino de Jesús Franco le tenía que gustar el cine y mucho. Y dejó muestras de ello en varias ocasiones, y en lo que mejor se le daba, la escritura. En 2005, Galaxia Gutenberg publicaba el libro Donde todo ha sucedido, al salir del cine, una recopilación de las columnas que más tuvieran que ver sobre el cine de las cientos y cientos que escribió Javier Marías. Con un prólogo de su hermano Miguel y una edición a cargo de Inés Blanca y Reyes Pinzas, el libro quizás sea el ejemplo más directo para conocer al Marías amante del cine. Y aquí toca hacer un apunte del autor de este programa que estás escuchando. El columnismo, y es una opinión muy personal, es quizás el género periodístico menos interesante, por lo menos actualmente. Es cierto que ha sido un género muy popular en España y que actualmente suele haber muchos ejemplos de columnas excelentes, preparadas, documentadas y con un importante trabajo de fondo. Pero también encontramos columnas, quizás la mayoría, desgraciadamente, donde el autor y su ego quieren quedar por encima de todo, repletos de chistes y ocurrencias sin mucha gracia, una bilis sobreactuada y con la incómoda sensación que el autor no ha tardado más de 5 minutos en escribirla. Y con esto no estoy diciendo que esto es lo que hiciera Javier Marías, con unas columnas las suyas, siempre ejemplarmente escritas. Pero conviene ponerse en situación de que nos adentramos en el mundo del columnismo, y en el mundo del columnismo de Javier Marías. En el prólogo del libro, Miguel Marías ya avisa que su hermano Javier no es un crítico cinematográfico, pero que sabe que en el cine no es tan importante lo que se cuenta, sino la manera de contarlo. Además, da una pista interesante cuando escribe que el cine es un elemento formador esencial en las novelas de su hermano Javier, y añade que la mayoría de sus novelas parecen películas contadas. Uno de los elementos más interesantes del libro, donde todo ha sucedido al salir del cine, no está tanto en las columnas como al final del mismo. Las editoras recopilan varias listas cinematográficas donde Javier Marías participó dentro de la revista Nickelodeon. Así podemos leer sobre las películas favoritas de Marías de Lubitsch, Woody Allen o John Ford, sus musicales favoritos, sus películas francesas favoritas, sus actores europeos favoritos. Hasta hay un listado con los actores que mejor o con más intensidad han fumado y en qué películas lo han hecho. Por curiosidad, en esa lista de 10, John Wayne aparece hasta 3 veces, en El hombre tranquilo, Escrito bajo el sol y El hombre que le mató a Liberty Balance, obviamente 3 películas de John Ford. Detenerme en las listas sería misión imposible y quizás tema para otro programa, pero sí se puede poner la mirada sobre las listas más clásicas que hay en esta recopilación, la de películas de su vida y la de películas españolas, ambas de 1995. Ese listado de Marías corresponde a un cierto canon establecido entre una cinefilia más o menos, entre comillas, clásica. Mucho cine norteamericano y algo de cine británico y francés. Y por supuesto, películas incontestables. Obras que se suelen repetir en este tipo de listados como El hombre tranquilo, Centauros del desierto, El apartamento, Con la muerte de los talones, La ventana indiscreta o La noche del cazador. Las apuestas más originales, siempre con el término original entre comillas, podrían ser la aparición de Vida y muerte del coronel Blimp, Monsieur Verdoux, Dublineses o Viento en las velas. Eso sí, el listado de cine español de Marías sí puede ser más sorprendente. Por ahí no van a aparecer ni Surcos, ni El verdugo, ni El espíritu de la colmena. En ese listado aparecen 2 Berlangas, pero que no es ni Plácido ni El verdugo, sino Novio a la vista y Bienvenido Mr. Marshall. Aparece Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de su amigo Agustín Díaz Llanes, una película de su tío Jesús Franco, que obviamente no es ni Colegialas violadas ni Vampiros lesbos, sino una de sus primeras películas, Vampiresas 1930. E incluso aparece El desastre anual de Ricardo Franco, donde hizo de co-guionista y ayudante de dirección. Completa la lista El extraño viaje, Los tramposos, El último caballo, Mujeres al borde de un ataque de nervios y El cerro de los locos. Una lista tan inapelable como la anterior mencionada de las películas extranjeras. Pero, siendo cine español, ¿Marías se podía permitir ser más atrevido, dúctil u original en sus preferencias? Un dato final. En otro listado del libro, en 1996, Marías elige 10 comedias españolas. En ella repite algunas de las mencionadas anteriormente y añade La vida en un hilo, Atraco a las 3 y la cierra con una película muy actual para su momento, El día de la bestia de Alex de la Iglesia. Javier Marías escribió cientos de columnas para El País durante muchos años, y es importante ponerse en situación. Javier Marías, un novelista de prestigio internacional, un madrileño proveniente de una familia de intelectuales republicanos, en realidad, como muchos otros, escribía desde una mirada desde arriba, algo que quizá no pretendía el propio Marías, pero que aparece en estas columnas que van del 95 al 2004, publicadas la mayoría en El País semanal y que tratan sobre cine. En el libro uno se encuentra unas columnas ejemplarmente escritas, cuya mirada, o por lo menos su mirada de admiración, van hacia un cine clásico. Su amor por el cine lo demuestra en la primera columna del libro.
titulada Todos los días llegan, donde habla de la mencionada anteriormente relación de los escritores con el cine. Escribe Javier Marías, abro comillas: los nacidos en los años 40 y 50 sabíamos que narrativamente hablando debíamos tanto a la literatura como al cine, aunque nos valiéramos de las palabras en nuestra tarea, cierro comillas. A partir de ahí dedica columnas a algunas de las películas de su vida, como El fantasma de la señora Muir. No en vano la imagen de Jane Tierney en la película es la portada del libro. El río, Viento en las velas. Dedica elogiosas frases al increíble hombre menguante, en una columna de la revista Fantastic. Disecciona brillantemente una imagen de Atraco al Estrés con todo su mítico reparto completo. También recuerdos y descripciones de gigantes como Vincent Price o George Sanders. Valientes defensas de Pulp Fiction de Tarantino desde una perspectiva moral. Un buen análisis del Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl. Y una interesante columna sobre los autores que se convierten en dominio público cuando ya han pasado unos años de su muerte. Pero hay que destacar dos columnas por encima de todo. Una deliciosa llamada Jess el Estupendo, donde habla muy bien de su tío Jesús Franco y reconoce lo mucho que le ayudó en sus inicios como escritor. Y otra tan deliciosa como emocionante, titulada El Adelantado, a raíz de la muerte de su primo, el cineasta Ricardo Franco, con el que trabajó en su película El Desastre Anual. Todas estas más que interesantes columnas tienen su contrapeso cuando aparece ese tipo de columnista que a tantos parece gustar, especialmente en altas esferas de una supuesta intelectualidad. El analista con grandes cargas de bilis, a veces casi cercano a la crueldad, y la famosa ironía, término sobado por muchos, pero que no deja de ser una excusa para comportarse como una especie de cuñado. Afortunadamente Marías no era un cuñado, y era un excelente escritor, pero eso no quita que encontremos en estas columnas cinematográficas ataques a los críticos de cine modernos, al teatro moderno, a los premios Oscars y Goya de la época. Y por supuesto, algo a lo que cualquier señor de mediana edad de la época no podía resistirse, meterse con Björk. Porque sí, Marías aborrecía bailar en la oscuridad, y aborrecía a Lars von Trier. Y ya de paso aprovechaba en esa columna donde se metía con la película, titulada Insomnio de cine, para meterse con los críticos que la habían ensalzado. Porque Javier Marías se acerca a lo que hoy se denominaría como un señoro, aunque no hay ninguna duda que al propio Marías el término le encantaría. Porque también hay que decir que más allá de algún micromachismo o de algo de gordofobia, que también está en todas las almas, el machismo de Marías puede estar algo exagerado. Más allá de disfrutar o de enfadarte o de tirarte los pelos con las columnas cinematográficas de Marías, lo que está claro es que el escritor tenía una gran y profunda pasión y respeto por el cine. Pero más lo tenía por sus creaciones literarias, como debe ser. Y un detalle cinematográfico de Marías que no debe caer en el olvido. Su pequeña editorial, Reino de Redonda, dedicada a reediciones o rescatar títulos olvidados, editó en castellano Juego de Espera, la única novela del cineasta Michael Powell. Si uno ojea el número 1827 de la revista Fotogramas de enero de 1996, encontramos en la sección Rodajes el rodaje del último viaje de Robert Rylance, que se estaba realizando en Inglaterra, en Oxford. Paula Ponga, la autora del texto, titula este rodaje como Pasiones en Oxford. En el subtítulo del texto encontramos una referencia a Javier Marías, al contar que una novela suya ha inspirado la segunda película de Gracia Querejeta. En el cuerpo del texto se habla de cómo a Gracia le descubrió el libro Todas las almas su padre Elías, de la que el guión se fue despegando a medida que trabajaban sobre él, en un laborioso proceso que duró 2 años y que partió de un pasaje muy concreto del libro que alude a la sospecha de que uno de los personajes está enfermo de muerte. Sobre un presupuesto de 300 millones de pesetas, la producción hispano-británica El último viaje de Robert Rylance promete, según Fotogramas, intriga y una visión atípica de Oxford, además de dar un drama de misterio con algunas dosis de ironía británica. Estaba claro a quien leyera este texto en Fotogramas que todo pintaba a que El último viaje de Robert Rylance y Todas las almas no iban a tener mucho que ver. El último viaje de Robert Rylance fue seleccionada para participar en la sección oficial del Festival de San Sebastián de 1996. Como casi todos los años, en esa época el palmarés del Festival de San Sebastián fue polémico, especialmente sus ganadoras de la Concha de Oro, que ese año fue ex aequo para la española Buana, de Manuel Uribe, y la irlandesa Trojan Eddy, de Giles McKinnon. Una imagen inolvidable de ese 1996 cinematográfico fueron los pateos y abucheos de la prensa que estaba en San Sebastián cuando María de Medeiros, miembro del jurado ese año, anunció las ganadoras de la Concha de Oro. Se fueron de vacío ese año películas de la sección oficial como Capitán Conan, de Tavernier, Beautiful Girls, de Ted Dem, o sí, nuestra protagonista, El último viaje de Robert Rylance. El mismo director del festival, el añorado Diego Galán, llegó a insinuar que hubiera preferido El último viaje de Robert Rylance como ganadora de la Concha de Oro. Es obvio que la película de Gracia Querejeta gustó, o por lo menos fue la película española que más gustó de la sección oficial, por encima de esa Buana de Uribe, de Tu nombre envenena mis sueños de Pilar Miró, o de Taxi de Carlos Saura.
Antonio Trasorras, en su crónica festivalera de fotogramas de esa edición, acierta al calificar la película de Gracia Querejeta como impecable, lánguida y académica. Académica, el mismo término que utilizará Javier Marías para definirla, y que quizá haya lastrado o acompañado a la película con el tiempo. Fernando Méndez Leite, en cambio, realizó una entusiasta defensa de la película en su crítica desde las páginas de fotogramas. También Méndez Leite rodaría El productor, documental sobre la figura de Elías Querejeta. Puede que El último viaje de Robert Rylance con una concha de oro hubiera aumentado todavía la polémica más. La realidad es que sin premio en Donosti, la película estaba preparada para su estreno. Según datos del ICA, El último viaje de Robert Rylance se estrena en España el 10 de octubre de 1996 y llevando unos 140.000 espectadores a las salas. Y también según el ICA, sería la película española 25ª en recaudación de 1996. Como se ha dicho anteriormente, los 90 fueron un año donde el cine español estaba, se podría decir, de moda. Cualquier estreno nacional, por pequeño que fuera, recibía una atención en medios que puede parecer sorprendente. También el sistema cultural de información, en tiempos pre-internet, era diferente. Había programas enteros dedicados al cine, las secciones culturales, informativos o prensa eran potentes, y las series nos habían comido el territorio de las películas. Algo que puede parecer sorprendente viendo el serial actual. No todas las películas funcionaban, o eran éxitos de taquilla o crítica, o ni siquiera todas eran interesantes, pero todas, o casi todas, tuvieron su oportunidad. Ese año 1996 fue el año del fenómeno Tesis de Amenábar, el inicio de las carreras en el largometraje de Elio Quiroga con Fotos, Óscar Aybar con Atolladero, David Trueba con La Buena Vida, Fernando León con Familia, Alfonso Albacete, David Menkes y Miguel Bardem con Más que amor frenesí, o Enrique Gabriel con En la puta calle, entre otros. El intento de consolidación de Julio Meden con Tierra, Álvaro Fernández Armero con Brujas, Isabel Cochet con Cosas que nunca te dije, Mariano Barroso con Éxtasis, La Cuadrilla con Matías Juez de Línea o Daniel Calparsoro con Pasajes. Y clásicos de toda la vida también tenían su sitio. Pilar Miró con Tu nombre envenena mis sueños, Carlos Saura con Taxi, Manuel Uribe con Buana, Vigas Luna con Bámbola, Ventura Pons con Atrius, Mario Camus con Adosados, Alfonso Hungría con África, Jesús Franco con Killer Barbies, Vicente Aranda con Libertarias, Pedro Lea con Más allá del jardín o Joaquín Jordá con Un cosa al bosque. Y sí, también fue el año de Corsarios del Chip. Y en ese mare magnum noventero es donde apareció el segundo largo de Gracia Querejeta. Como la película que es, el buen recibimiento de una parte de la prensa especializada es importante. Su potencial público, generalmente adulto, vive, o vivía más bien, de leer una buena reseña en un periódico o revista, y también del boca a oreja, claro. En las columnas del País, que en este programa son protagonistas, hacen hincapié en las buenas críticas que tenía la película, aunque hay que reconocer que sin ser machacones, ni presumir, ni sobreactuar. Elías Querejeta escribía, abro comillas, lean todas las almas, vayan a ver El último viaje de Robert Rylance. Según la junta de calificación puede ser vista por mayores de 7 años. Me informan que el público, en ocasiones, aplaude al terminar la proyección. Cierro comillas. Gracia Querejeta escribía en respuesta a Marías. Abro comillas. Efectivamente, los críticos españoles han encontrado la película estupenda. Permítame que añada que también la han encontrado estupenda algunos críticos extranjeros. Pero esta vez, además, he tenido mucha suerte. La película le gusta al público. Cierro comillas. Generalmente utilizar el término o la frase que algo ha sido un éxito de crítica suele ser una generalización que todos utilizamos y suele ser errónea. Antes habría que leer todas las críticas de una película y también ver si es una crítica o simplemente una opinión bien o mal informada. Y leerlas con atención, ver dónde hay un cierto análisis o donde hay una simple opinión de barra de bar. Y luego sí, determinar cuando una película ha tenido un buen recibimiento crítico. Si eso es difícil hacerlo en 2023, donde cualquier persona te hace una crítica o review en Letterboxd de 3.000 palabras, también lo era en 1996, en tiempos pre-internet, pero es un juego que aceptamos sin problemas. Películas españolas actuales como Asbestas o Alcarrás, podemos decir sin miedo a equivocarnos que han sido éxitos de crítica, aunque no tardaríamos ni un minuto en encontrar opiniones discordantes sobre ella. Pero juguemos a este juego con El último viaje de Robert Rylance. No se pueden leer todas las opiniones que hubo sobre ella, y seguro que además de las favorables, hubo muchos que se lanzaron sobre la película oliendo la sangre. Pero hagamos algo de hemeroteca. Vamos al número 1840 de la revista Fotogramas, número de febrero de 1997. En páginas interiores nos encontramos el resultado de las votaciones de los fotogramas de plata a las mejores películas de 1996. Un premio importante, dado que críticos o periodistas especializados en cine de todo pelaje elegían, y siguen eligiendo, sus películas favoritas del año, y luego se hacía un ranking con las votaciones. Ese listado tiene dos apartados, películas españolas y extranjeras. Aunque el interés lo voy a centrar en las españolas, diré, por si hay algún curioso que le interesa, que la lista extranjera la encabezaban dos películas,
Secretos y mentiras de Mike Leigh y Rompiendo las olas de Lars von Trier. Sí, ese director que tanto admiraba a Javier Marías. Le seguían estas dos películas, El funeral, Fargo y La mirada de Ulises. Pero vamos a lo interesante, a las películas españolas que encabezaban ese ranking de 1996. Pero vamos a lo interesante, las películas españolas de 1996 que encabezaban el ranking de la votación. La ganadora de ese año del Fotogramas de Plata fue Cosas que nunca te dije, de Isabel Cochet, que recibió 13 votos de las 24 personas que participaron en la votación. Una votación donde cada periodista o crítico elegía 5 películas españolas y 5 extranjeras. A la película de Isabel Cochet le siguieron con 11 votos Tesis de Alejandro Amenábar y Tierra de Julio Medem. Es obvio que ese ranking indicaba ese nuevo cine español o esos nuevos autores españoles que estaban siendo protagonistas de los 90. Y sí, ahí estaba en cuarta posición nuestra protagonista, El último viaje de Robert Rylance de Gracia Querejeta con 10 votos. Y si queremos ir al detalle, puedo especificar qué personas votaron a la película de Gracia Querejeta. Los votos al último viaje de Robert Rylance fueron de Miguel Anxo Fernández, Carlos Bollero, Antonio Colón, Jorge de Cominges, Carlos Fernández Heredero, Fernando Méndez Leite, Antón Mérica Echeverría, Carmen Puyó, Oti Rodríguez Marchante y José Luis Saiz Santos. Y si queremos ir jugando, podemos intuir ciertas cosas de esta votación. Es obvio que la película de Gracia Querejeta gustó y no pasó desapercibida ante la crítica. También es verdad que puede que sus votos fueran de un sector con un gusto algo más académico, conservador o como se le quiera llamar. Nombres como Daniel Monzón, Jesús Palacios o Antonio Trasorras, críticos con un gusto más por el riesgo o lo insólito, no la incluyeron entre sus favoritas del año. Por eso Robert Rylance, a pesar de tener una directora más o menos joven de 34 años, podía jugar en una liga algo más clásica. En 1996 parece que no había esa carrera de premios del cine español previa a los Goya que hay actualmente. Pero en realidad sí que había varios premios, solo que la sobreinformación actual los ha puesto más en la palestra. Los premios Forqué, que se podría decir que son los premios de los productores, se habían inaugurado ese mismo año, 1996, con la victoria de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. En el 97, el año en que competía Robert Rylance, el premio se lo llevó Tesis. En cambio, los premios CEC, los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, fueron otra cosa. El último viaje de Robert Rylance tuvo un triunfo total con 4 premios: película, dirección para Gracia Querejeta, fotografía para Antonio Puche y, como no, la música de Ángel Ilarramendi. El premio guion adaptado fue para Pilar Miró y Rafael Pérez Sierra por su trabajo en El perro del hortelano. También los premios Turia premiaron a Gracia Querejeta por la película como mejor nueva directora. Eso sí, los premios Goya olvidarían casi por completo al último viaje de Robert Rylance, solo consiguiendo la nominación a la excelente música de Ángel Ilarramendi. Ese año fue el año de la sorpresa y arrase de Tesis, ese nuevo cine español que apareció en nominaciones también a Julio Medem, Isabel Cochet o David Trueba. También otros factores pudieron perjudicar al último viaje de Robert Rylance en los Goya. Perjudicó la película de Gracia Querejeta lo mucho que gustó El perro del hortelano, otra película digamos más clásica o académica. El peso de la concha de oro de Buana, que rascaría nominaciones en director y película a pesar de las malas críticas que tuvo. Que en esa edición solo hubiera 3 nominaciones por categoría y que, al final, algunos vieran la película más como una película británica que española. Y no, el guion adaptado de Elías y Gracia Querejeta no tuvo nominación, que fue para El perro del hortelano, que ganó finalmente premio, Más allá del jardín y Tranvía de la Malvarrosa. La última de las columnas que son protagonistas en este programa, El novelista se sale del cine de Javier Marías, publicada el 17 de noviembre de 1996 en El País, es quizá la más amarga de todas. La cierta distancia irónica que podía haber en El novelista va al cine casi desaparece y se ve a un Marías más enfadado. Las primeras líneas del texto nos dan la pista cuando escribe Marías. Abro comillas. Aparte de ir al juzgado, ¿qué se puede hacer ante un artículo en el que, con el mayor descaro y sin probarlo, se escupe hasta 3 veces, entre comillas, miente Marías? Cierro comillas. Y añade el novelista, abro comillas, lo sospechoso es la reiteración de la fórmula miente Marías, como si el que la emplea creyera que logra convencer a otros, o a sí mismo quizá, a base de insistencia. Cierro comillas. Es cierto que Elías Querejeta utiliza esa expresión 3 veces en su artículo, algunas precisiones sobre el último viaje de Robert Rylance. Para ser más exactos, 2 veces dice miente Marías y una Marías mentía. En esas 3 veces Querejeta afirma que Marías recibió el guión meses antes de iniciar el rodaje, niega que hubiera un diálogo sobre la homosexualidad o no de un personaje, y que en abril del 95 se le envió un boceto del cartel de la película donde aparecía su nombre.
Javier Marías elude responder lo que él considera, abro comillas, falsedades y zafias, tergiversaciones de lo que habría dicho en El novelista va al cine, para evitar una segunda ración a los lectores de bastidores o cloacas, cierro comillas. Estaba claro que Marías estaba enfadado, porque tilda el artículo de Elías como chulería y el de Gracia Querejeta como noñez malhilvanada. Y a esto último hay que negarle la mayor, porque independientemente del micromachismo que oculta esa calificación, al que os está hablando, no le parece precisamente un texto ñoño, sino al contrario. Y en esta subida de tono tenía que aparecer, como no, el dinero, el maldito dinero. En el antepenúltimo y penúltimo párrafo de Algunas precisiones sobre el último viaje de Robert Rylance, Elías Querejeta hace mención sobre ello. Escribe Elías Querejeta, abro comillas, para terminar, quizá tampoco está de más decir que Javier Marías ha cobrado 2/3 de la cantidad establecida por la cesión de los derechos cinematográficos de Todas las Almas. No ha querido, pese a repetidos ofrecimientos, el último tercio. Lo que al final pretende es quedarse con lo cobrado y recuperar en el plazo de 2 años los derechos de su excelente novela. Así es, tras lo escrito, a partir de ahora y a lo que a mí se refiere, recreo para chicos y mayores. Cierro comillas. A lo que Javier Marías respondió en su columna El novelista se sale del cine. Abro comillas. Solo una puntualización. Con mal gusto, por lo que veo algo común a bastantes capitalistas culturales, Elías Querejeta, al final de su artículo, habló públicamente de dinero, de lo cual yo me había abstenido y me seguiré absteniendo. Pero lo que él quiso presentar confusamente como un supuesto aprovechamiento mío, extraño aprovechamiento en el que yo rechazaba cobrar parte de lo estipulado, fue tan solo una generosa oferta de buena voluntad para zanjar amistosamente nuestras diferencias contractuales. Es improbabilísimo que nadie se interese en volver a llevar al cine. Bueno, lo de volver es un decir, mi novela Todas las Almas. Pero sería penoso que resultase literalmente imposible por la existencia de esta otra cinta que en nada se le parece, y que tan solo manosea y usurpa algunos de sus elementos, con desdén y sin respetar su espíritu. La productora me pidió que renunciara a más dinero para recuperar los derechos. Mi oferta no fue aceptada. Dinero. Cierro comillas. Y así acabó este intercambio de columnas entre Elías Querejeta, Gracia Querejeta y Javier Marías. No con la palabra cine, adaptación, literatura, novela. Acabó con la palabra dinero. Algo que uno duda si le importaría mucho a dos personas como Elías Querejeta y Javier Marías. Está claro que la escalada que se produjo encendió algo en Javier Marías, que le llevó a demandar a Querejeta por incumplimiento de contrato. Uno duda qué se hubiera pasado si solo se hubiera quedado con el estreno de la película y la publicación de la primera columna de Javier Marías. Pero Javier Marías recurrió a la justicia y ganó. Noticia publicada por el diario El País el 16 de julio de 1998 que empieza así. El productor cinematográfico Elías Querejeta ha incumplido el contrato que firmó con el novelista Javier Marías para el rodaje de la película El último viaje de Robert Rylance sobre la novela Todas las Almas, según una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid. Querejeta deberá indemnizar a Marías con 6 millones de pesetas y retirar de los títulos de crédito toda referencia a la novela. El productor recurrirá a la sentencia. La sentencia, fechada el pasado 8 de julio, puede ser recurrida en el plazo de 5 días. En uno de sus apartados, el texto del fallo considera que el contrato fue incumplido por el productor en varias cláusulas. Uno de estos incumplimientos consiste en que no se ha garantizado al escritor y demandante el respeto de la adaptación cinematográfica al espíritu de la obra, ya que, en contra de lo acordado entre el productor del film y el novelista, este no fue informado, según la afirmación de la sentencia, de las diferentes fases de la elaboración del guión y la realización de la película. Tampoco se informó al escritor del final del rodaje, de la primera proyección pública del film, ni de su participación en el Festival de Cine de San Sebastián. El productor Elías Querejeta dijo ayer que, como condenado, siente un respeto absoluto por el juez y el Poder Judicial. Sin embargo, quiero hacer una consideración objetiva. Recurriré a una instancia superior. Y otra subjetiva. Prefiero no hablar de Javier Marías. No merece la pena. Esto opinaba Javier Marías en la noticia tras conocer la sentencia. El escritor se manifestaba ayer satisfecho por la sentencia. Se me da la razón en una reclamación que ha sido seguida públicamente. En público, a través de este diario, Querejeta me invitó a llevar el caso a los tribunales, y ahí hemos ido. Espero que la sentencia sirva de precedente para que los abusos que a veces cometen los productores con los escritores no queden impunes. A partir de ahora, saben que no se puede hacer cualquier cosa y que deben respetar el texto de partida. En 2006, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por la productora de Elías Querejeta. La noticia del País, publicada en julio de 1998, acababa así. El último viaje de Robert Rylance es el segundo largometraje dirigido por Gracia Querejeta, hija del productor, del que también es guionista, junto a su padre.
El productor argumentó, y así lo refleja el fallo, que hay dos formas de entender la adaptación de una novela al cine. Una es la adaptación al pie de la letra del texto previo, la novela, y hay otra forma que sigue unos cauces distintos y se aparta casi sustancialmente del texto previo en que se basa. Una es la adaptación como ilustración y otra es la adaptación libre de un texto previo. La noticia acaba con la frase de que la sentencia no estima pertinente al caso esta distinción. ¿En qué momento una adaptación es libre y otra fiel? El fallo recoge esa opinión de Querejeta de que hay dos formas de adaptar la novela. Una es la adaptación al pie de la letra del texto y hay otra forma que sigue unos canales distintos y se aparta casi sustancialmente del texto previo en que se basa. Pero habría que añadir que ¿por qué solo escoger estos dos caminos? Hay cientos de maneras de adaptar algo, que no tiene que ser la rigidez o el caos respecto al material en que se basa. Marías acusó a la adaptación de ser más loca que libre, y aquí se podría añadir como si fuera algo malo. También dice Marías en respuesta a Elías Querejeta que, abro comillas, en sus argumentaciones se transparenta la soberbia idea de que, por haber comprado los derechos para la pantalla, podían hacer con la novela y sus personajes lo que quisieran, y eso no es así, ni moral ni contractualmente. Cierro comillas. Y uno también podría añadir, ¿por qué no? Todas las almas no desaparece cuando aparece el último viaje de Robert Rylance. En el último viaje de Robert Rylance vemos a Gracia y a Elías Querejeta, y en Todas las almas vemos a Javier Marías. Es comprensible la reacción de Marías al ver la película, y más siendo un aficionado al cine clásico. Y claro que la opinión del autor basado es interesante. Es más, desde aquí defiendo que Todas las almas puede, merecía y debería tener una adaptación cinematográfica más fiel a la novela. Porque Marías, gracias a su talento, crea unas imágenes y unos personajes que merecen una oportunidad en el mundo visual. Y porque muchos queremos ver en una película esas high tables que tan magistralmente narran su novela. Pero si comenzamos a restringir o limitar la capacidad creativa, empezaremos a lamentar que las películas que vemos son monocordes e iguales. En España se escriben guiones originales y también se adapta. Independientemente de las dificultades que conlleva la adaptación, compra de derechos, lidiar con autores y editoriales, puede que los autores se sientan más libres al escribir sus propias historias que sentir que están invadiendo el territorio creativo de otros. Aunque también hay que pensar que en un guion original incluso también estés adaptando algo, ya sea un sueño, una anécdota que te han contado, una escena de una película que te gustó, una persona que conociste. Toda vida creativa no deja de ser una adaptación de otra cosa. Literatura y cine, dos mundos distintos que al chocar, o mejor dicho colaborar, deberían tener amplitud de miras y, ese término sobado por tanta gente actualmente, libertad. Solo así todos saldremos ganando. Si la memoria no me falla, y pido perdón a sus familiares si me equivoco, a la escritora Almudena Grandes le preguntaron cuál era la actitud que debía tener un escritor ante una adaptación cinematográfica de una obra suya. La escritora abrió la palma de la mano y dijo: solo pedid 2 entradas para el estreno de la película. Como no podía ser de otra manera, la polémica de la adaptación cinematográfica de Todas las almas afectó entre poco y nada las carreras de Javier Marías, Elías Querejeta y Gracia Querejeta, más allá del resultado de la sentencia. La polémica tuvo su recorrido, pero ha quedado como algo anecdótico y lejano, algo para contarse entre los círculos intelectuales madrileños, tan dados al cotilleo y a la puñalada. Muchos novelistas se convierten en guionistas de la novela suya que se va a adaptar al cine, cuando no productores o las dos cosas, para, entre otras cosas, poder controlar que su historia llegue al cine de la mejor manera posible. Marías no lo hizo. Como se ha dicho, él no veía que Todas las almas fuera una obra adaptable al cine. ¿Para qué? Pensaría Marías. No lo necesitaba. Otra cosa es pensar que puede ser algo malo que te adapten al cine, como algunos escritores podían pensar hace muchos años. Que te adapten significa que si la cosa sale más o menos bien, ganes algún lector que se interese por tu obra, aunque solo sea por curiosidad. En el intercambio de columnas, Marías teme lo que el espectador pensará de su libro Todas las almas viendo la película. Escribe Marías, abro comillas. Santo cielo, habrá gente que creerá que esto es mi novela. Cierro comillas. Obviamente, una gran mayoría de espectadores del año 96 podía distinguir entre lo que es una novela y una película. Y digo una gran mayoría, porque sigue habiendo consumidores de las dos artes que creen ver una novela cuando están viendo una película y viceversa. Gracia Querejeta respondía así a esto, en la columna titulada A Marías. Escribe Gracia Querejeta, abro comillas. Pero quizá le interese saber que hasta la fecha, y ya puede imaginarse que llevo meses hablando de la película con conocidos y desconocidos, nadie se ha echado las manos a la cabeza porque el último viaje de Robert Rylance tenga muy poco de letra y nada del espíritu de Todas las almas. Y sobre todo, quédese tranquilo porque nadie le va a atribuir lo que no es suyo. Los lectores de su novela, supongo yo, sabrán distinguir lo que le pertenece a usted como autor de la misma y lo que nos pertenece a Elías Querejeta y a mí como autores del guión. Aquellos que acudan a ver la película sin haber leído Todas las almas pueden que se interesen por su novela,
por inverosímil que le parezca, conozco más casos de los que se imagina. Y supongo que también que entenderán y distinguirán en cuanto hayan leído unas cuantas páginas. Claro que también puede suceder que alguien, sin haber leído todas las almas, se siente en la butaca, quede espantado con el último viaje de Robert Rylance y le eche a usted toda la culpa. Y para colmo, se habrá quedado sin un potencial lector. Tranquilo, señor Marías, por el momento no parece que esté sucediendo nada semejante. Cierro comillas. Porque imaginemos que Elías Querejeta no hubiera comprado los derechos para adaptar todas las almas al cine. Cambiando un par de nombres, alguna localización o alguna trama, una adaptación tan libre o tan loca como decía Marías podía no haber sido reconocida nunca como una adaptación de la novela de Marías. Pero no, eso no pasó, obviamente por una cuestión de honradez y legalidad, pero también porque en ese guión había algo de todas las almas, por pequeño e inencontrable que fuera. Estaba claro que Marías no necesitaba una película de todas las almas, igual que un productor mítico como Elías Querejeta no necesitaba adaptar una novela de Javier Marías. Ni siquiera Gracia Querejeta necesitaría hacerlo para su segunda película. Hay que recordar que es su padre quien le recomendó la novela. Javier Marías siguió con su exitosa carrera como novelista, columnista, editor, escribiendo obras como Tu rostro mañana, Los enamoramientos, Berta Isla o Thomas Nevison, publicada antes de su fallecimiento, el 11 de septiembre de 2022. Y no, hasta ahora ninguna novela de Marías, por el motivo que fuera, ha vuelto a ser adaptada al cine. Pero eso no quiere decir que el mundo literario de Marías no haya vuelto al cine. En 2016, Wing Wan adaptó el relato de Marías mientras ellas duermen en la película japonesa del mismo título. Elías Querejeta iniciaba la recta final de su gran carrera como productor y seguiría cosechando éxitos o películas destacables, ya fuera en su trabajo con Fernando León en Familia o Los lunes al sol, o de nuevo con su hija Gracia en Cuando vuelvas a mi lado o 7 mesas de billar francés, o en películas como A la espalda del mundo, Asesinato en febrero o Cuernos de espuma. El 9 de junio de 2013 fallecía dejando el legado de una de las personalidades más importantes de la historia del cine español. Por su parte, Gracia Querejeta pudo afianzar su carrera como directora, algo que siendo mujer no era ni fácil ni común, ni para esos tiempos ni para ninguno. Con películas como Cuando vuelvas a mi lado, Héctor o Felices 140, 3 nominaciones a Mejor Directora o un par como guionista en los premios Goya y otros tantos trabajos en diversos medios audiovisuales, además de otros tantos galardones. Al final, ¿qué nos queda del asunto Marías Querejeta? Nos queda un duelo entre dos iconos de la cultura española, del final del siglo XX e inicios del siglo XXI en España. Nos quedan un intercambio de columnas que van de lo fascinante al morbo pasando por cierta vergüenza ajena. Nos queda un conflicto judicial que seguramente se nos escape. Nos queda un duelo entre una élite intelectual que los mortales ignorantes no llegamos a alcanzar. Pero si rascamos nos queda algo más. Un debate sobre qué es la inspiración y la creación, sobre cómo algo que nos inspira puede ser solo el principio de algo nuevo que puede despegarse de esa inspiración inicial. También podemos debatir sobre la fidelidad, en qué momento debemos ser fieles y leales a algo que nos ha impulsado a crear, pero de lo que necesitamos despegarnos para crecer. Y por supuesto, como se ha dicho en este programa, sobre qué es la adaptación. ¿En qué momento una adaptación cinematográfica es fiel? ¿Una adaptación fiel es la que copia todos los diálogos que salen en la novela? ¿La que hace aparecer todas las páginas en la película? Algo que es absurdo e imposible de hacer. Porque si eliminas un personaje secundario de la novela en la película, por muy pequeño que sea este, ya puede ser una adaptación no fiel. Cuantificar por peso la fidelidad de una adaptación puede ser un juego un tanto absurdo. Creación, inspiración, fidelidad, dos mundos, una novela y una película. Una relación tan imposible como necesaria. Entenderlo así, o no entenderlo mejor dicho, es la única salida del laberinto. Elías Querejeta, que de tonto no tenía un pelo, lo resumió en la frase que abría el último párrafo de su columna Algunas precisiones sobre el último viaje de Robert Rylance, publicada en El País ese 10 de noviembre de 1996. Querejeta escribía: lean todas las almas, vayan a ver el último viaje de Robert Rylance. Y añado yo, pueden no hacer ninguna de las dos cosas. O sí, no pasa nada porque no es ninguna guerra. Aquí se despide Raúl Cornejo. Hasta el próximo programa.